¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí comienza Café entre Amigos. Mi nombre es Analía Godoy. Y el mío es Kiara Rocho Godoy. ¿Qué tenemos hoy, Analia? Hoy vamos a hablar un poquito de los comienzos. Vamos a hablar del Génesis, de cómo comenzó todo. ¿Cómo comenzó todo? Decís con el primer hombre y la primera mujer. Bueno, vamos a ver quiénes eran. Dale, dale, me parece bien. Y cuando hablamos de la primera mujer y el primer hombre, ¿en quién pensás? En Adán y Eva. Adán y Eva, muy bien. Yo creo que todos más o menos pensamos en Adán y Eva cuando hablamos de la primera mujer, del primer hombre, por lo menos eso nos contaron. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Adrián Vitali. ¿Cómo andas, Adrián? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Con un poco de frío. Sí, 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 así es. estamos un poco liadas. Bueno, Adrián, vamos a empezar. Entonces, ¿cómo es esto de que en realidad la primera mujer parece que no es Eva? ¿Qué pasó? Parece. Bueno, vamos a tirar algunos elementos. Primero lo que tenemos que decir es que desde el relato, desde el primer capítulo de Génesis hasta el número 11, se llama la prehistoria bíblica. Son todos cuentos, metáforas, nada de eso existió, digamos. Son elementos o recursos literarios de la época para poder contar una situación. ¿Cómo aparece Lilith como la primera mujer? Aparece después que Israel es deportado a Babilonia, que era muy común en la época. Cuando uno conquistaba, deportaba a las fuerzas vivas para usarla como mano esclava, digamos, ¿no? Para hacer las construcciones de sus lugares. Y Israel normalmente era llevado a las deportaciones, ¿no? Y fue llevado a Babilonia, y esa estadía en Babilonia marcó muchísimo la experiencia religiosa judía. Cuando Israel vuelve a su tierra, con la reconstrucción del templo a partir del rey Nabucodonosor II, trae muchas de las experiencias que había vivido en Babilonia. Por ejemplo, la incorporación a la Biblia, al Antiguo Testamento, de los ángeles, de la angelología. Eso lo toman de los babilónicos. No es propio de los judíos el tema de los ángeles, ¿no? Y Ah, después mira. lo toma el cristianismo, pero es un invento babilónico. Los tres arcángeles son nombrados en la literatura babilónica. Ah, Y Lilith es, digamos, una construcción de un mito babilónico también, de lo que se llamaba los sumerios, ¿no? Donde se dice que ahí nace la escritura, en las tablitas de arcilla. Bueno, Lilith era una diosa babilónica, que era la diosa de la oscuridad, una diosa muy poderosa, era tenida como muy malvada, digamos, en la literatura y en la religiosidad mesopotámica. Cuando Israel vuelve, digamos, a su tierra, vuelve a Jerusalén, se reconstruye el templo a partir del rey Nabucodonosor II, que les permite el regreso. Vienen con una carga digamos, de experiencias religiosas, y las empiezan a hacer como lo que se llama un sincretismo religioso y filosófico de las tradiciones babilónicas con las tradiciones judías. Y ahí aparece lo de Lilith. Lilith en la Biblia solamente aparece en el libro de Isaías. Se hace un comentario al pasar cuando se cita con otros animales salvajes. Era tenida como una mujer temeraria, digamos, ¿no? Malvada, era como el sinónimo de los demonios, digamos, en la literatura babilónica. Lo que después algunos rabinos van comentando, lo que podríamos decir, como se dice en el cristianismo, la literatura apócrifa, que la primera mujer fue Lilith, ¿no? Fue hecha de arcilla, pero fue hecha al mismo tiempo que Adán. Por eso el relato del Génesis dice, Dios los hizo a su imagen y semejanza, pero los hizo a los dos. Y cuenta digamos, la mitología que Adán quería como mandarla, ponerle pautas a Lilith, y Lilith no quería, y ella siempre le remarcaba que eran iguales. Y una de, digamos, de las dificultades que tuvieron que llevar a ruptura con Adán, es que Lilith le decía cuando iban a hacer el amor, que Adán le decía que se pusiera abajo. Y ella le decía, ¿y por qué te pones vos abajo si los dos somos iguales? ¿No? Y eso llegó a que Lilith decidió abandonarlo a Adán y se fue. Entonces, como para reparar la historia, como para darle continuidad a la historia,
el relator bíblico entonces dice que a la mujer la sacaron de la costilla de Adán, ¿no? Porque en el tema de la igualdad había muchas dificultades en la convivencia. Entonces, al sacarla de la costilla, eso suponía cierto predominio del hombre sobre la mujer. Ya la mujer no le iba a discutir la igualdad al hombre, sino que iba a obedecer al hombre, ¿no? Claro, esa sería la diferencia más grande, entonces, ya desde la construcción. Lilith es también de arcilla igual que Adán, entonces ahí había una igualdad. Claro. En cambio, cuando nos Exacto. cuentan el relato de Eva, Eva sale de una costilla de Adán. Y ahí tiene que obedecer a Adán porque es parte de Adán. Claro. Bueno, ahí tenés digamos, el relato de la cultura machista, ¿no? Cuando la igualdad complica, cuando la igualdad no permite que uno pueda ejercer el poder, aparece el relato machista sometiendo a alguien, digamos, ¿no? Y ese alguien sería en este caso la mujer. Y eso se fue dando a lo largo de la historia, ¿no? Este sometimiento a la mujer, ¿no? Por ejemplo, en el medioevo, cuando se instala la Inquisición en el siglo XII, las primeras condenadas a la hoguera, ¿quiénes son? Las mujeres, que eran las brujas. Brujas. Bruja significa mujer de sabiduría, eran las que conocían las propiedades de la hierba, las que podían curar con esos yuyos a las personas que estaban enfermas, vendrían a ser como las herboristerías de ahora. Entonces, ¿qué decía el relato machista? ¿Cómo una mujer va a tener conocimiento? Si la mujer no fue creada para eso, no fue creada para entender, sino para obedecer. Entonces decían, seguro que hizo un pacto con el diablo. Entonces las torturaban hasta que el torturador terminaba escuchando lo que quería escuchar, que la mujer había hecho un pacto con el diablo, pero la mujer le decía que sí para que dejara de sufrir. Claro, sí. Y antes de quemarlas, en la hoguera las confesaban, ¿no? Entonces de esa manera salvaban el alma, esa alma que estaba perdida, la salvaban y lo que quemaban era el cuerpo con los pecados. Como el cuerpo no es importante en la teología cristiana, digamos, post-imperio, porque la Iglesia cambia la concepción antropológica en el siglo IV, deja la concepción judía, entonces el cuerpo no es importante, el cuerpo es una cárcel, el cuerpo es peligroso, hay que salvar el alma. Entonces de esa manera salvan el alma, ¿no? Pero bueno, siempre la primera víctima, ¿quién es? La mujer, ¿no? La que hay que controlar porque es la que complica el poder, ¿no? En el relato del Génesis, ¿quién es la que comete el error? La mujer que es tentada por la serpiente y tienta a Adán. O sea, la primera desobediente es la mujer, ¿no? Entonces la construcción del relato machista siempre la va a poner como culpable en la construcción social, ¿no? Que eso es lo grave también, ¿no? Claro, justamente por eso me parece que ahora tomó mucho más auge el mito de Lilith, porque es como un ícono feminista, uno de los primeros íconos feministas que hay. Entonces, por eso me parece que ahora se retomó mucho ese mito, por lo menos yo lo escuché un montón últimamente, por eso. Está bueno también que, digamos, a ver, los mitos representan los que se llaman los arquetipos humanos. ¿Qué son los arquetipos? Arquet viene de arges del griego, que es principio. Son los principios de las constituciones humanas, ¿no? Digamos, los mismos principios que tenemos nosotros los tenían los hombres y las mujeres en las cavernas, digamos, ¿no? El miedo, el síndrome de la choza cuando somos chiquitos, bueno, es el tema de la caverna, o sea, vamos como repitiendo conductas. Y está bueno que se vuelvan a reinstalar estos debates, porque digamos que es un relato que no es oficial, digamos, de Lilith, pero representa una situación concreta de una cultura que va cambiando, ¿no? Recordemos que la cultura siempre le escribe el poder, a la historia le escribe el poder. El que pierde no tiene derecho ni siquiera a decir perdí, ¿no? Ni siquiera a la rendición. El que pierde todos los derechos, ¿no? Entonces, el relato hoy o el símbolo de Lilith como ese relato de igualdad, me parece que está bueno porque nos ayuda también a pensar y a desconstruir lo dogmático del relato bíblico, que no deja de ser un relato de una cultura, de un tiempo, de un momento y de un pueblo en una circunstancia concreta, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Adrián. Muy interesante. Yo te aseguro que hay un montón de gente que jamás había escuchado hablar de Lilith. Es toda una novedad para muchos, te digo. Sí, y vos sabés que este eje es importante porque es la deportación. Entonces, digo, cuando Israel fue deportado a Babilonia,
muchos de los libros bíblicos son escritos a partir de la experiencia de Babilonia. La experiencia babilónica fue una experiencia muy rica para el pueblo judío, más allá de la tragedia de la deportación, fue muy rica en el tema de la filosofía, en el tema de la religión, en el tema de incorporar todo este tipo de símbolos, en el tema de Lilith, por ejemplo, en el tema de los ángeles, de los arcángeles. Los arcángeles representaban la estructura de poder del imperio babilónico. Por eso en el cristianismo, cuando lo asumen, la teología de la angelología, tienen jerarquía, porque era la jerarquía del poder babilónico, ¿no? Entonces estaban los arcángeles, los ángeles, bueno, los ángeles en la menor categoría, los querubines, los serafines, era la estructura jerárquica del poder babilónico, del rey de Babilonia, ¿no? Bueno, Israel trae mucha de esa experiencia, y cuando empiezan a narrar y a ponerse por escrito los relatos bíblicos, bueno, muchas de esas experiencias babilónicas empiezan a plasmarse, o algunos nombres empiezan a aparecer, como el nombre de Lilith en el profeta Isaías, o el nombre de los arcángeles en los relatos, digamos, del Antiguo Testamento, ¿no? Claro. Las historias son más o menos parecidas, y cada religión, cada cultura va tomando lo mismo y va cambiando los nombres, ¿no? Sí, porque lo que tenemos que ver es que los pueblos del Medio Oriente, bueno, venían de una experiencia común, digamos, ¿no? El tema de la Mesopotamia fértil, el tema del río, la arcilla, o sea, las construcciones son muy parecidas. El relato, por ejemplo, de Moisés, que está escrito, es relatado en la Biblia, en realidad es un relato de un rey babilónico, que se descubrió hace poco el texto, que está cambiado el nombre. En vez de decir Moisés, creo que el relato original decía Josías, ¿no? Pero digo, las experiencias, y eso lo trajo cuando vuelven del exilio, bueno, traían todos estos relatos, toda esta bibliografía, y empiezan a construir su historia a partir de esos relatos literarios también. Claro, porque parten todos de una misma base y de ahí le van agregando sus Exacto. Exacto. Porque había una característica en la antigüedad, que, digamos, el personaje de la historia tenía que tener un nacimiento extraordinario, ¿no? Salvado de las aguas, bueno, tenía una misión determinada, lo protegía Dios, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces esas cosas no sucedían, pero en la construcción del relato tenía que ser de manera así distinta al resto, ¿no? No podía ser igual al resto, tenía que ser distinto, ¿no? Con Lo mismo que dramatismo. Jesús. Exacto, el relato de Jesús es una copia del relato de Moisés, ¿no? El ángel le avisa que se levanten porque Herodes quiere matar, tienen que huir a Egipto, matan a los otros niños y él se salva. Bueno, eso no sucedió, es el relato bíblico que hace Mateo para intentar explicar que Jesús es el Mesías, porque todos los personajes importantes en la Biblia tenían que tener esa misma historia de nacimiento, ¿no? Como lo tuvo Moisés, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Bueno, Adrián, muchas gracias, muy interesante. Bueno. Como siempre, ilustrándonos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vemos. Adiós.